Muchas gracias por la iniciativa y por la invitación. Para mí es muy grato el reencuentro con mis maestros, con colegas y amigos que tanto aprecio y respeto. Es un honor formar parte de estas jornadas y de este panel con profesores cuyas obras son referencias obligadas para mí. En estos minutos que me conceden, comentaré brevemente tres ideas. Algunas de ellas forman parte de uno de los capítulos del libro Homenaje a Roberto Vergalli, recientemente publicado, y del que varios de los que participan en este encuentro son coautores. En primer lugar, el legado que nos deja la obra de Vergalli para un análisis crítico de la policía en América Latina. Luego intentaremos dar una panorámica general sobre la violencia policial de carácter letal en la región y finalmente sugeriremos una agenda tentativa para estudiar este fenómeno en perspectiva comparada. Yo creo que estos espacios deben aprovecharse para tejer, construir y fortalecer redes colaborativas y de intercambio entre nosotros. Comenzamos por el primer punto, el legado de Vergalli para un análisis crítico de la policía en América Latina. Vergalli nos ha dejado no solamente una escuela común, nos deja también una plataforma teórica de reflexión muy importante para abordar críticamente el sistema penal y dentro de él el aparato policial en nuestros países. Por cierto, esta concepción de policía como aparato es un aporte fundamental de la obra de Amadeo Recasens, mi profesor de policía durante el máster. Destaco ahora cuatro elementos que considero fundamentales del legado de Vergalli para el análisis crítico de la policía en nuestros países. El primero es su definición del sistema penal como objeto de estudio. El segundo, su reflexión sobre la violencia institucional como expresión de la violencia estructural de la que forma parte integral. El tercero es su análisis siempre contextualizado. Las instituciones no son un todo universal ni atemporal, obedecen a relaciones concretas, económicas, políticas y de poder que forjan las formas de Estado, que modelan a su vez sus sistemas penales y cuyas policías son una pieza fundamental. Cuarto y último, es la denuncia en contra de la lógica de la emergencia, del progresivo desmontaje de los estados sociales de derecho y la involución autoritaria de las democracias occidentales. Una de las muchas consecuencias de este devenir son los desvíos de la violencia institucional, incluyendo la de carácter letal, que ya no se dirige solamente al castigo de hechos punibles para orientarse hacia otras situaciones que no revisten este carácter. Los tiempos que vivimos no son mejores que los tiempos en los que se crearon el Grupo Europeo para el estudio de la desviación y el control social en el año 73, o el Grupo Latinoamericano para el estudio crítico del control social en 1981. Esto reivindica la importancia y la vigencia de los planteamientos de padres fundadores como Vergalli. Llegamos así a la segunda parte de esta breve conversación. ¿Cuál es el estado actual de la violencia policial de carácter letal en la región? Según la ONU, América Central y América del Sur ocupan las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes más altas registradas por sus regiones, 25 por cada 100.000 habitantes. Se trata de una tasa que cuadruplica a la del resto del mundo, que se ubica en 6. ¿Qué están haciendo nuestros sistemas penales ante estos altos índices de violencia? ¿Están contribuyendo a su incremento o a su disminución? En la región puede observarse el auge de las políticas de mano dura expresadas en razias policiales que no respetan ningún límite legal ni institucional, que tienen a los más humildes y racializados como objetivos militares. Países como Venezuela, Brasil, Colombia, Honduras, El Salvador y México destacan por la militarización de sus policías y de sus políticas de seguridad ciudadana, así como por las miles de muertes que sus cuerpos armados han generado durante los últimos años. La denuncia de casos tan graves como los asesinatos de Marielle Franco, Berta Cáceres, Sabino Romero, los líderes sociales colombianos que luchan por el derecho a la tierra, las desapariciones de los 43 de Ayotzinapa, Alcedo Mora o Facundo Astudillo Castro son apenas la punta del iceberg. Estos excesos suelen tener nombres rimbombantes y propagandísticos: la UPP en Brasil, la ULP en Venezuela, el gatillo fácil en Argentina. Se crean también nuevos cuerpos militarizados como la Guardia Nacional en México o la Fuerza de Acciones Especiales, conocidas por sus siglas FAES, en Venezuela. En algunos casos, estos poderes de las Fuerzas de Seguridad del Estado llegan a expresarse en actos legislativos, como se hizo en la
reforma del Código de Policía en Colombia o la reforma constitucional en México para la creación de la Guardia Nacional, luego del intento fallido de aprobar la Ley de Seguridad Interior. Ya desde las últimas décadas del siglo pasado, la criminología crítica latinoamericana denunciaba sus sistemas penales por su disparidad respecto a los discursos jurídicos penales y su realidad operativa, el descontrol del sistema, las patéticas condiciones de la vida carcelaria, la prisión preventiva como casi único castigo, la violencia policial normalizada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el terrorismo de Estado y un largo etcétera, que denotan la degeneración de tales sistemas, en los que predomina, en términos de Lola Millar, un sistema penal subterráneo, o como el mismo Vergalli lo denominaba, un sistema extralegal, que puede alcanzar grados de extraordinaria gravedad que terminan aplicando penas extrajudiciales antes que la aplicación de las normas jurídicas que supuestamente regulan su funcionamiento. Situación que no logró ser superada por la oleada de gobiernos autodenominados como progresistas, de izquierdas o post-neoliberales, que esperanzaron a muchos y que finalmente terminaron instrumentalizando esta situación en su propio beneficio. Un indicador importante del estado actual de los sistemas penales latinoamericanos es el uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales. En estudios recientes, los casos de Venezuela, El Salvador, México, Brasil y Colombia han encendido las alarmas. La razón entre civiles fallecidos y agentes públicos muertos alcanza niveles alarmantes en El Salvador, donde mueren más de 100 civiles por cada agente fallecido. En Brasil, el valor es inferior, pero aún es muy alto, 58 civiles por cada agente. Tómese como referente para hacer contrastes que Chevigny, en su ya clásico trabajo, plantea que la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada funcionario de seguridad sugiere que se pudiera haber utilizado la fuerza letal para fines distintos a la protección de la propia vida en situaciones de emergencia. Esto sirve como indicador de un uso excesivo de la fuerza letal. Y como puede observarse, resaltado en el cuadro, la mayoría de los países estudiados está por encima de esa cifra. En Venezuela, según información oficial, entre los años 2010 y 2018 han fallecido a manos de la Fuerza de Seguridad del Estado unas 23.688 personas. El 69% de estos casos ocurrió entre los años 2016 y 2018, llegando a una tasa que oscila entre las 16 y las 19 personas por cada 100.000 habitantes fallecidas por estas causas. Este es un registro superior a la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo. En 2010, la tasa era de 2,3 y en 2018 llegó a 16,6, lo que representa un incremento del 622%. Lamentablemente, para 2019 no se cuenta con información oficial sobre estas muertes. Las estimaciones que hace el Observatorio Venezolano de Violencia son muy similares a la cifra oficial de 2018, que estima a unas 5.286 personas muertas durante ese año por intervención de la fuerza pública. El porcentaje que ocupan las muertes en manos de la fuerza de seguridad dentro de los homicidios en Venezuela también es cada vez mayor. En 2010 era apenas de un 4% y 8 años después llega al 33%. Es decir, que actualmente 1 de cada 3 homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto en un país cuya tasa de homicidios ronda los 50 por cada 100.000 habitantes puede considerarse como una masacre. Durante 2018 murieron diariamente 15 jóvenes venezolanos por estas causas. Para tener una idea de las dimensiones de los que estamos hablando, en Brasil este tipo de casos apenas ocupan el 7% de sus homicidios. En Venezuela llega al 33%. Durante 2017, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene 7 veces su población. Brasil tuvo 4.670 muertes y Venezuela 4.998. Otro contraste que puede resultar de interés es con Estados Unidos, donde se estima que entre el 8 y el 10% de los homicidios ocurridos son consecuencia de la intervención de sus fuerzas de seguridad. En Venezuela, este porcentaje es 3
veces mayor. Esta violencia institucional sirve como instrumento para sostener la violencia estructural que mantiene a muchos de nuestros países en condiciones de dependencia económica, política y cultural, administrada en ocasiones por gobernantes que ejercen el poder discrecional y arbitrariamente. Es precisamente en las periferias donde la biopolítica presenta su lado más mortífero, la necropolítica. Para ir cerrando y no excederme del tiempo, ¿cuál podría ser una agenda para estos estudios en perspectiva comparada? Enumero algunas ideas iniciales e incompletas, por ahora son apenas 5, con la intención de que más adelante podamos construir una agenda en común. La primera, mantengamos la mira en el sistema penal como objeto de estudio, en la violencia institucional, con independencia del color de la camisa y de las simpatías o antipatías que nos generen quienes ejercen coyunturalmente el gobierno. Los dobles raseros hacen mucho daño, tanto en lo político como en lo académico. Muchos de nuestros padres fundadores tuvieron una sana desconfianza hacia el poder. Vergali y Lolita, en ese sentido, no son solo ejemplos de coherencia teórica y académica, son también ejemplos de coherencia política e ideológica. Como mencioné al comienzo, las razones que motivaron la creación de los grupos críticos para el estudio del control social, tanto en Europa como en Latinoamérica, siguen siendo las mismas. Posiblemente hoy se hayan agravado. Segunda idea, tengamos al uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado como un indicador del estado actual de nuestros sistemas penales. Esto debe ser parte de la agenda, al menos en Latinoamérica, tratando de construir metodologías en común que permitan hacer análisis comparativos entre nuestros países. Tercero, como también lo señalaba tempranamente Vergali, mantengamos métodos combinados. El análisis macro, general, estructural, político de los fenómenos no es excluyente de análisis microsociológicos de casos, incluso etnográficos. Es importante cruzar metodologías y perspectivas para tener una visión más completa, más integral, más cercana a lo que está sucediendo realmente. Cuarto, en estos estudios ya no nos podemos limitar a análisis normativos, institucionales, organizacionales o de la simple reforma. Es necesario considerar especialmente la propia subversión de estos mandatos normativos por parte de las agencias encargadas de ejecutarlos y que en su nombre llevan a cabo procesos de exterminio contra los jóvenes varones excluidos y racializados. En nombre de las normas se violan las normas. Es el ejercicio pleno del estado de excepción, de la emergencia, como la denominaba nuestro homenajeado. Las policías son también generadoras importantes de inseguridad. Quinto y último, en consecuencia, se trataría de análisis instrumentales para la denuncia de tales excesos y en parte de la lucha por la contención de la violencia del sistema. El objetivo final es generar conocimiento para fortalecer los estados sociales de derecho. Entre otras cosas, esto significaría reducir la arbitrariedad, discrecionalidad y el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, teniendo como núcleo la defensa del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad ambulatoria. Y sí, la situación es tan grave que nos toca volver a lo más básico. Muchas gracias por su atención.